Vamos a meternos de lleno en lo que es la política del país hermano de Bolivia con Tufí Are Vázquez, que es periodista, está en Bolivia y desde Argentina lo estamos saludando. ¿Qué tal, Pablo Vicente? Junto a Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti, todo el equipo de La Voz de la Ciudad le da la bienvenida. Tufí, ¿qué tal? Buenos días, Pablo, y a usted y a todo su equipo de conductores y de producción del programa. Es un gusto estar saludando al pueblo argentino, al pueblo hermano argentino, por supuesto, para informar de la situación política boliviana. Bien, recién estábamos adelantando sobre los dichos recientemente de Evo Morales, que considera esta decisión como un nuevo golpe. Bueno, era previsible la respuesta del expresidente Morales, que ha estado en la línea de plantear que la elección se realice lo más rápido posible en Bolivia. En principio, esta es en realidad ya la tercera prácticamente postergación. ¿Por qué? Porque en principio estaba previsto para el 3 de mayo la primera elección, o la elección en sí, y nos agarró la pandemia en Bolivia en el mes de marzo, como en la mayoría de los países de Sudamérica, obligó en plena campaña ya a posponer. Se consensuó un proyecto de ley por parte del Tribunal Supremo Electoral, se llevó a consideración de la Asamblea Legislativa, que está dominada por el movimiento al socialismo, que es el partido de Morales. La bancada del MAS, del partido de Morales, planteó la fecha y definió la fecha en un proyecto de ley del 3 de agosto. Esa fecha no estaba contemplada inicialmente en la pretensión del Tribunal Supremo Electoral, que es por constitución el que debe definir la fecha, pero prefirió el tribunal ir a consensuar también con la Asamblea Legislativa. Pero el tribunal había planteado la fecha probable en una franja hasta septiembre, hasta fines de septiembre. En ese sentido, el expresidente Morales y su bancada consideraron que debería ser lo más rápido posible la elección y pusieron la fecha del 3 de agosto, el primer domingo de agosto. Pero luego de haber promulgado incluso la ley por parte de la presidenta del Senado, que es el partido Morales, surgió una nueva revisión porque escalaron los casos de coronavirus. Hubo un acuerdo político en el que estaban contemplados 7 de los 8 candidatos con el Tribunal Supremo Electoral, un acuerdo político para fijar la fecha del 6 de septiembre como fecha final. Más allá de eso, que fue lo que se promulgó por la presidencia, con la presidenta Áñez, después de que ella se resistía a aceptar promulgarla, porque consideraba, de acuerdo a informes del Ministerio de Salud y del Comité Científico de Bolivia, de que los casos iban a escalar al pico entre julio, agosto y parte de septiembre. Ella promulgó la ley contra su voluntad por esta especie de informe sanitario que había. Aún así, 7 de los partidos estaban de acuerdo, ¿no?, con la ley, particularmente el MAS de Morales, Comunidad Ciudadana, que es el rival principal a través de Carlos Mesa, de Evo Morales, y los demás partidos. ¿Qué pasó luego? Pues siguió escalando la pandemia, hubo presión social. Varios de los partidos que primeramente habían acordado llevar adelante el 6 de septiembre dijeron no, mejor no, y volvemos a plantear una nueva fecha. Creció la presión política y social para que se postergue, debido a que estamos en este momento con la situación más explosiva de los casos, y esto obligó a que el propio Tribunal Supremo Electoral tome su decisión ya autónoma de esta nueva postergación, que es lo que hemos conocido ayer, la nueva postergación para el 18 de octubre. ¿Cuál ha sido la reacción? La reacción ha sido de apoyo por parte de 7 partidos políticos, entre ellos Carlos Mesa, que también presionaba para que se haga una elección lo más rápido posible, estaba de acuerdo el 6 de septiembre, pero varió la posición de todos, la mayoría, en los últimos 10 días, y aceptaron finalmente que el Tribunal Supremo Electoral defina por su propia cuenta la nueva fecha de elecciones para octubre, donde se supone que puede haber una bajada de los contagios de coronavirus. El partido que ha quedado, por supuesto, dolido y rechazando esta decisión es el partido de Morales, que cree que es un intento de prórroga, y también el de Luis Fernando Camacho, que esperaba una postergación mayor tiempo, ¿no? Así que son 2 los partidos. La mayoría, sin embargo, ya está de acuerdo con la fecha. Hablo de 6 partidos de los que participan, han expresado su apoyo. La ONU también, que ha estado mediando,
y avalando el proceso electoral, también ha apoyado la decisión del Tribunal Supremo, que esta vez se da en forma ya inconsulta a los partidos, sino por su propia, por el propio respaldo constitucional que le otorga el rol de definir la fecha de elecciones, y en consecuencia el escenario es ese. 6 partidos que aceptan, 2 que rechazan, entre ellos el de Evo Morales, la comunidad internacional que respalda, la ONU particularmente, y los movimientos sociales afines a Evo Morales, me refiero a la Federación de Cocaleros, la Central Obrera Boliviana, se opone, incluso ha dado un ultimátum para que se revierta la medida. Por el otro lado, los movimientos cívicos que son contrarios a Evo Morales están planteando también que se revierta la medida, pero pensando en una fecha indefinida. Así que este es el escenario que hay en Bolivia. Tiene que ir el presidente del Tribunal Electoral a la Asamblea Legislativa dominada por el MAS a tratar de validar la fecha, y esperemos que ahí es donde se pueda dirimir la situación. Así que el conflicto no está resuelto. Bien. Hay nueva fecha de elecciones, pero el ambiente político sigue tenso y el ambiente social también en Bolivia, en medio de la peor crisis de la historia, vinculada a la crisis sanitaria, política y económica del país. Tufi, una consulta más. En los últimos días la Fiscalía dio lugar a una denuncia contra Luis Arce, el candidato justamente a presidente del partido de Evo Morales. ¿Se supo algo más? ¿Avanzó esa denuncia? ¿Quedó en la nada? En realidad son demandas de los candidatos y algunas organizaciones partidarias ante el Tribunal Supremo Electoral para que inhabiliten la candidatura de Luis Arce y la personería jurídica del partido de Evo Morales debido a una transgresión, presunta transgresión a la norma electoral. ¿Qué pasó? El candidato presidencial de Luis Arce, del Movimiento Socialismo, y planteado como candidato por Evo Morales, comentó una encuesta, en teoría propia, del Movimiento al Socialismo, y esto está prohibido por ley. Es un delito comentar encuestas. Bien. El candidato comunique, difunda encuestas propias. Y lo hizo en una entrevista, al parecer, de manera inconsciente, sin darse cuenta. Sí, digamos que se le escapó. Exactamente. Y esto ha sido mencionado como un delito que es causal de la inhabilitación. Okay. Y se han sumado a las demandas varios partidos, 3 por lo menos partidos y otras organizaciones sociales ante el Tribunal Electoral, que debe definir, que debe fallar en torno a esas demandas. Hay un precedente. Hace 5 años atrás, el propio partido de Morales inhabilitó en una elección a un candidato opositor a Evo Morales y a todo su partido, lo eliminó la personería jurídica en una elección regional, subregional. Ese es el antecedente, porque en aquella oportunidad también se comentó una encuesta, también se difundió y fue causal de inhabilitación. Entonces, con ese antecedente, los adversarios de Morales y del MAS y del candidato Arce han planteado una decena de demandas ante el Tribunal Supremo Electoral, que las está recibiendo y procesando. Está recibiendo los descargos del Movimiento al Socialismo, que ya se adelantó y ha ido al Tribunal Constitucional a demandar la inconstitucionalidad de esta ley. Bien. Así que estamos con ese otro siguiente dilema para el Tribunal Electoral, si inhabilita o no inhabilita al partido de Morales y al candidato. Eso ha generado también tensión y amenazas de convulsión por parte de los seguidores de Evo Morales. Claro. Entre tanto, hay otra demanda, sí, ya de índole penal, por el presunto delito de fraude electoral ante la Fiscalía, denunciada por Carlos Mesa, el rival de Evo Morales, contra Evo Morales y los entonces mandatarios de Bolivia del año pasado, por el presunto delito de fraude electoral cometido en octubre, en la anterior elección. Claro. Así que ese es el escenario de demandas y de contrademandas ante el Tribunal Supremo Electoral y ante la Fiscalía exactamente también, por 2 motivos: presunto fraude electoral y este tema de la encuesta que es considerado un delito electoral en Bolivia. Así es, y que según Evo Morales lo toma como esta salida, ¿sí? Golpe, según él, para que termine dejando el poder de ese país, de Bolivia. Tufi, gracias por toda la explicación y la claridad de todos estos conceptos. Le mandamos un abrazo grande desde Argentina. Bueno, un abrazo grande a todos ustedes y un saludo grande también al pueblo hermano argentino, que sepamos y sobrellevemos esta difícil situación general para Sudamérica y el mundo. Hasta pronto. Así es, igualmente, abrazo grande para todos. Tufi Are Vázquez es periodista en Bolivia y nos estaba contando un poco más sobre el clima enrarecido políticamente, económico y sanitario
obviamente en el marco de la pandemia, pero ya como nos estaba diciendo al final de su exposición, viene desde las anteriores elecciones, donde también están estas denuncias que estuvo recibiendo Evo Morales, que según él, esta nueva manera de poder prorrogar las próximas elecciones terminan siendo otro golpe según el punto de vista de Evo Morales, claro.